buenos días, bienvenidos a Yo Sin Ciclos. Hoy vamos a hablar de la masa muscular, cómo adquirir masa muscular en el menor tiempo posible. Si partimos de que la X es la fuerza que tenemos, ahora lo explicaré todo, parecen como muchos números, como siempre, pero es súper sencillo de entender. Si lo escucháis y tenéis un poco de paciencia, seguramente lo entenderéis enseguida. Aquí tenemos las variables, lo que significa cada variable, es decir, la X, vamos a poner que es nuestra fuerza, ahora especificaré por qué hay dos tipos de fuerza, y luego tenemos el tiempo de ejecución, nuestra resistencia, aquí tenemos la resistencia que la reflejamos en forma de repeticiones, ahora lo explicaré también todo por qué, y luego tenemos la resistencia física puntual, y todo esto tiene que ser igual o menor, digamos, ¿a qué? A nuestra masa. Ese es el problema que yo veo que se plantea todo el mundo. La gente no acepta o no quiere aceptar o simplemente no se lo ha planteado la masa que él tiene. Es decir, es una persona que pesa 80 kilos, obviamente siempre va a tener mucha más fuerza que una persona que pesa 60 kilos. Otra cosa es que esta persona que pesa 60 kilos pues haga ciertos trucos o se sobreesfuerce o haga lo que tenga que hacer y consiga tener más fuerza o más resistencia que esta persona. Esto no quiere decir nada. Es decir, a lo mejor una persona que pesa 60 kilos está perfectamente musculada y tiene un cuerpo perfecto, por así decirlo, y una persona a lo mejor que pesa 80 no. Pero aún así va a seguir teniendo más fuerza con respecto, suponiendo que estén haciendo los dos lo mismo. Obviamente, luego eso ya depende de la personalidad, pero yo estoy hablando un poco de la genética. Entonces, las ecuaciones van con respecto a la genética. Luego ya, dentro de tu versión, por así decirlo, pues tú sabrás, intentarás tener la mejor versión sobre ti mismo, ¿no? Bueno, pues si nosotros partimos de unos parámetros básicos, para que se entienda la ecuación, por ejemplo, vamos a poner que nuestra fuerza es igual a 15. Son parámetros que he cogido completamente a voleo para que explicar un poco cómo funciona. El tiempo de ejecución vamos a poner que son 30 segundos y una resistencia en repeticiones que fuesen 12 y luego vamos a tener una resistencia puntual en segundos de 75. Esto podría decirse que es como una especie de depósito en el que baja, hay unas variables y un ratio de tiempo que era un poco complicado, además no me acordaba muy bien cómo funcionaba. Y es un ratio de tiempo en el que tú tienes, vamos a poner, en el que tú haces una fuerza constante, por ejemplo, cuando tú te levantas, utilizas este tipo de fuerza, cuando tú te levantas del suelo, pero tú ya cuando estás de pie, a los 2 o 3 segundos ya has recuperado completamente esta fuerza. Es como si fuese un depósito, pero ese depósito, pues tú no lo puedes utilizar a lo largo del tiempo. Son, digamos, como fuerzas constantes, de ahí de donde se saca la ecuación del RM, que bueno, el RM es la repetición máxima, lo que podemos levantar en una sola repetición, pero que eso lleva su propia ecuación, que en este vídeo pues no viene al caso, pero bueno. Luego la masa se tiene que medir en gramos, en este caso, para ser lo más específico posible. Se podría hacer en kilos, pero es absurdo arrastrar comas y ceros cuando se puede hacer perfectamente en gramos, además que es mucho mejor, porque nosotros no pesamos 80 kilos, nosotros a lo mejor pesamos 81 kilos, 75. Pues directamente sería lo más cercano posible a la realidad. Bueno, una vez que tenemos todos los datos, que hemos dicho que son parámetros cogidos más o menos al azar, resolvemos la ecuación. Hemos dicho que la fuerza es 15, entonces ponemos donde está la X, 15, porque son dos tipos de fuerza. ¿Y qué dos tipos de fuerza es? Bueno, ahora lo explico más adelante. Si cogéis una calculadora, veis que los cálculos están bien hechos, serían 15 más 225, 240, 30, que sería el tiempo de la ejecución del ejercicio, de todas las repeticiones, y multiplicado por las repeticiones, es decir, nosotros tardaríamos en hacer 12 repeticiones, unos 30 segundos, es bastante aproximado, aunque penséis que estáis mucho tiempo haciendo la ejecución del ejercicio, ronda los 30 segundos, normalmente ronda mucho menos. Pero alguien que entrena más o menos en condiciones tiene una ejecución de unos 30 segundos. Lo que pasa es que esto varía mucho, porque hay gente que hace muchísimas repeticiones y muy rápido, y luego hay gente que hace muchas menos, por ejemplo, podría ser mi caso,
yo rondaría a lo mejor 8 repeticiones por cada 30 segundos. Si os interesa un poco esto, es bastante interesante, pues ya haría un vídeo de esto más adelante. Eso ya, si me ponéis alguna duda que tenéis sobre esto, a lo mejor sí que hago un vídeo y me parece interesante. Pero bueno, esto sería la media. En mi caso, ya digo, serían unas 8 repeticiones en unos 30 segundos. A mí me gusta más marcar el ejercicio porque es lo que te va a dar la forma, y lo que te van a dar las repeticiones sería la fuerza, que sería en este caso esta, x al cuadrado. Ya digo, es un poco complejo, por lo tanto esto requeriría un vídeo concreto. Esto sería la repetición que he dicho antes, la fuerza constante que tenemos, que la podríamos utilizar en cada repetición. Inevitablemente, esto, si utilizásemos las matemáticas, esto no sería bueno que lo dejásemos bajar a cero. Por eso en cada repetición, este número que está aquí, que es completamente al azar, pueden ser 75 o 237, cuando nosotros hacemos una repetición, lo que hacemos es parar. La cuestión es cuánto tiempo paramos. Lo ideal sería no parar absolutamente nada. Este número debería de ser 0. Pero como eso es casi imposible hacerlo porque aguantaríamos muy pocas repeticiones, vamos a intentar utilizarlo de tal manera para que sea lo más eficiente posible. Bueno, seguimos con la ecuación. Simplemente despejamos lo que hemos dicho, serían 240 por 42, 10.080, menos 75 serían 10.005, y este número tendría que ser igual o menor que 8.000. ¿Por qué? Porque 8.000, nuestra masa, es lo que utilizamos de parámetro para que nosotros digamos que es como nuestra fuerza, o por así decirlo, no es exactamente la resistencia, pero es como si fuese, digamos, a lo máximo que vamos a poder llegar. Entonces, en este caso, como no nos hemos pasado de 10.000, esto no se va a poder producir. Por lo tanto, simplemente aquí podría acabar el vídeo. Si quisiese hacer un vídeo, digamos, normal, básico, como un consejo, estaría bien. Bajaríamos un poco la fuerza y se acabó. En cuanto bajes la fuerza de 15, por ejemplo, tú la bajas a 10, ya está, esto ya te cuadra perfectamente, te sobraría muchísimo de la masa muscular. ¿Qué es lo que pasa? Ya hice otro vídeo, que aquí he puesto un poco el croquis, que es la fuerza, ¿no? La fuerza lo tenemos que utilizar como un recurso. Esta es la ecuación que define x al cuadrado, aquí tenéis la función, cuando el límite de x tiende a infinito de la función de x al cuadrado, la x tiende a ser una asíntota vertical. ¿Esto qué quiere decir? Que va a llegar un momento en el que eso se va a parar, ya va a ser una constante completamente recta hacia arriba y no va a seguir el parámetro de la fuerza normal. Es decir, nosotros no tenemos fuerza infinito, ni nosotros ni nada. No existe el infinito, ¿no?, en la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuanto más incrementemos la fuerza, pues la I, que sería la función que definiría la resistencia, y empezaríamos a subir, hasta que llega un punto en el que ya no tendríamos resistencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Deberíamos de buscar saber cuál es el punto más óptimo de utilizar esa fuerza. Separamos las dos fuerzas, que ahora es cuando viene el punto fuerte del vídeo. Tenemos la fuerza constante, que sería una fuerza que hacemos a lo largo de todo el ejercicio, es decir, según coges el peso, la fuerza que tú estás aplicando hasta que sueltas el peso otra vez. Eso sería la X normal. Es una constante porque esa fuerza en teoría no varía. ¿Qué es lo que pasa con la X al cuadrado? Sería exponencial. ¿Cuál es esa fuerza? Esa fuerza es cuando nosotros hacemos una repetición, la repetición llega a su clímax, y nosotros esperamos unos segundos porque se tendría que recuperar el depósito, porque es difícil y es un sobreesfuerzo que tenemos que hacer. Entonces paramos un ejercicio, paramos una repetición y nos tomamos como un segundo o el tiempo que nos tomemos y hacemos otra repetición. ¿Qué es lo que pasa con esto? Ese es el error. El error número uno es casi imposible que en este caso nosotros construyamos masa muscular. Esto le pasa al 95% o al 99% de la gente que conozco que no consigue suficiente masa muscular. Obviamente siempre se va a conseguir una masa muscular, pero no va a ser efectiva por lo que yo digo, porque si yo, por ejemplo, la X al cuadrado, que sería esta de aquí, este número, que es la fuerza puntual, la fuerza que yo voy a hacer en cada repetición, yo me tengo que parar 2 segundos y luego hacer una repetición, este número
Si es al cuadrado, como yo siempre voy a aplicar la misma fuerza, sea una o sea la otra, porque el peso no me va a variar entre repeticiones, pues el problema sería en que si yo aplico una fuerza de 15, pues esto yo cuando lo multiplico me da como 10.000. Pero si yo aplico una fuerza constante, y yo aplico una fuerza, por ejemplo, de 45, que en este caso es el triple, es decir, si yo tuviese el triple de fuerza constante y menor fuerza puntual, como podéis ver, al triple de fuerza constante y a un 50% menos de fuerza puntual, tendría un número súper bajo. Es decir, 450 en vez de 10.000. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a lo largo de la repetición yo podría subir muchísimo más el resto de parámetros y sería mucho más eficiente mi ejercicio, porque yo estaría a lo largo de todo el ejercicio manteniendo esta ecuación que tendría que llegar siempre a 8.000 en mi caso. Entonces, ya para acabar el vídeo, ¿cómo solucionamos esto? Esto es muy sencillo. Si nosotros nos ponemos un peso adecuado, tenemos que calcularlo. Yo siempre lo he dicho, el deporte de fitness es un ejercicio muy psicológico, tenemos que tener muy claro lo que somos y lo que queremos conseguir y luego pues abstraerte un poco del gimnasio, de los influencers, de las cosas que se ven hoy en día por internet, porque es algo muy negativo. Tú cuando ves a una persona relativamente delgada, yo no hago más que ver vídeos, bueno, no lo veo, quiero decir que me salen como anuncio, como tal, por el trabajo, por lo que sea, ves constantemente que hay gente, por ejemplo, una persona que pesa 60 kilos y le ves con 200 kilos o haciendo un RM, bueno, una repetición en un momento dado, eso os habrá saltado a todos ya. Siempre hay una persona súper delgada, si es posible es una mujer o un chico muy delgado, en el que coge mogollón de peso y hace una repetición y lo suelta, como si eso valiese de algo. Eso es súper lesivo, no vale para nada. Una RM es simplemente para calcular las ecuaciones, para tener un punto de referencia, como yo por ejemplo aquí, ¿no? Pues yo digo, pues 80 kilos, pues yo me peso y tengo el punto de referencia de mi peso, entonces también tengo que tener un punto de referencia de la fuerza que yo tengo. Para eso vale el RM, para nada más. Aunque luego haya competiciones de RM, que eso ya sí tiene otro sentido. Una persona que está haciendo halterofibia o que esté haciendo powerlifting o cualquier otro tipo de deporte de fuerza puntual, pues le vale para competir en ese deporte, pero no tiene nada que ver ni con la estética ni con el deporte en general. De hecho, la mayoría de la gente que practica powerlifting tiene la mayoría de los huesos que utiliza atrofiados, sino dolores, sino gente que está sobreenvejecida y por supuesto, bueno, pues al que le guste le parece bien, pero desde luego no es el objetivo del canal. Entonces, para que nosotros veamos lo que he explicado antes, tendríamos que subir el tiempo de ejecución del ejercicio con una fuerza constante, es decir, tendríamos que hacer una repetición y sin parar, sin coger fuerza, seguir haciendo durante todo el tiempo y durante todas las repeticiones la misma fuerza sin ningún tipo de parada. En cuanto paremos, ya estamos utilizando la otra fuerza, que sería x al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que si tú te pones 100 kilos, imaginaros en la cabeza que os ponéis 100, bueno, 100 kilos para mí, yo digo 100 kilos porque para mí es mucho peso. Si tú pones, por ejemplo, 100 kilos para hacer sentadillas o press de banca, tú coges y harías una repetición, 2, 3, y cuando llegas a la cuarta, a lo mejor te paras, coges un poco de aire y haces otra repetición. En esa parada ya estamos utilizando la otra fuerza. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que recalcular el peso de tal manera, esto requiere un ejercicio, una práctica y un tiempo, porque, a ver, psicológicamente es duro. A ver, para que os hagáis un ejemplo, yo, por ejemplo, en press de banca me pongo 15 kilos a cada lado. Ya está, de ahí, si me veo que tengo un día muy bueno, me pongo 20 kilos a cada lado y estamos hablando que yo peso 85 kilos, que no es poco, es bastante. O sea, psicológicamente nos tenemos que preparar para esto, por eso digo, os tenéis que abstraer del gimnasio, porque en el gimnasio esto no lo vais a ver. La gente normalmente, por equivocación, por ego, no lo sé, pero esto no lo vais a ver. Entonces, os tenéis que preparar un poco psicológicamente para este tipo de cosas. Entonces, tenéis que calcular el peso de tal manera, os planteáis unas repeticiones. Por ejemplo, las repeticiones deberían de rondar entre las 10 y 15 en fase de volumen, no menos, no eso de 6, como suelen decir.
Te suelen decir esto, que son 6 repeticiones por eso mismo, porque tú tienes que utilizar la otra fuerza, entonces tú, en cuanto saltas al tercer RM, esto ya se ha multiplicado por 10, entonces ese 75 te va a costar muchísimo tiempo repetirlo, entonces se pone uno atrás, que lo que haces es hacer 3 repeticiones de RM, llegas a tus 8000, cuando llegas a los otros 8000, el que te está ayudando, pues tiréis 4000 los dos, que yo he visto cosas que son auténticos disparates, que son que hay veces que digo, es que se van a quedar al final los dos en la repetición, pues ya están los dos hechos polvo, y todo eso obviamente por el ego que estoy hablando, ¿no? Entonces, tenemos que bajar mucho el peso, que nos valga durante todo el ejercicio, un tiempo de ejecución normal mínimo rondaría los 30 segundos, es decir, si nosotros desde que cogemos la barra hasta que la volvemos a dejar hemos tardado menos de 30 segundos, por el motivo que sea, el ejercicio estaría mal hecho. Lo suyo es que os cronometréis, porque haciendo el ejercicio a mí mismo me ha pasado, de que yo pensaba, digo, joder, en esta he tardado como 2 minutos, y luego había tardado 25 segundos, porque tú el esfuerzo lo sientes de otra manera. Entonces, si podéis, si tenéis la oportunidad, sin hacer nada, lo primero que yo haría sería calcular el tiempo en el que yo hago la ejecución. Entonces, haría eso. Si tú coges unos parámetros general, pues serían... resumen del vídeo. 30 segundos de tiempo de ejecución, 12 repeticiones, por ejemplo, y utilizaría la fuerza constante, que bueno, eso ya no se puede cuantificar, así como consejo general, pero digamos que tú tienes que estar haciendo el ejercicio desde que empiezas hasta que acabas, con la misma potencia, la misma frecuencia y sin ningún tipo de parada. Pues tú recalculas todo eso con ese peso, con el peso que tú creas oportuno, y cuando termines el ejercicio, seguramente haya sido lo más próximo. Es decir, si vosotros calculáis, no lo sé, imaginaos que os ponéis 10 kilos en press de banca para probar, ¿no? Lo que yo os estoy diciendo. Y a lo mejor cogéis y decís, cuando llego a las 12 repeticiones es que voy sobrado. Voy a hacer 5 más. Bueno, pues ese es el problema. Ha estado en que tú a lo mejor en la multiplicación, como tú has hecho el constante y la constante no sube mucho, tú has tenido que hacer más repeticiones, es decir, el multiplicador ha sido las repeticiones, porque te ha sobrado fuerza, entonces sí le tienes que incrementar algo de peso, pero tiene que ser adecuado con los parámetros que he dicho más o menos. Utilizando estos parámetros podemos conseguir una masa muscular muy elevada. Y bueno, con esto ya acabo el vídeo. Quería decir también que este año tengo como objetivo subir un poquito más el canal, así que si podéis, los que estéis viendo el vídeo, os suscribís. Y si no, pues intentar compartir el vídeo, que me echáis una mano, además que así me incito un poco para hacer otros vídeos y tengo un poco más de motivación para generar nuevos temas, y al tener más gente en el canal, pues también me sale más trabajo, que obviamente yo me dedico a esto y me hace falta, obviamente. Y nada, pues gracias por ver el vídeo y hasta otra.